fue con su lectura, con su investigación de las pruebas? ¿Quién dice yo? ¿Abrimos el micrófono o bien los leo por el chat? Bueno, no. El Chayito se nos fue. Sí, recuerden que la clase anterior quedó de tarea que pudieran revisar pruebas neuropsicológicas, que buscaran, que observaran, que revisaran, porque las íbamos a comentar hoy en clase. Entonces, cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Qué vieron? ¿Qué encontraron? Para el comentario abrimos el micrófono o bien leemos el chat. A ver, otra vez. Recuerden que la clase anterior dijimos, para ser más dinámico, para ser menos tedioso, para ser más participativo, vamos a observar que no dejaré tareas siempre y cuando ustedes tengan una mecánica distinta de participación en las clases. Hay que adaptar este parcial a que vamos a hacer así. Vamos a tener esta situación, si todo sale bien nos reincorporamos, pero si no, vamos a adaptarnos a la plataforma. Vamos a usar el medio para poder tener el aprendizaje significativo. Profe, yo encontré las pruebas neuropsicológicas. Primero se empieza por la revisión de informes previos, la entrevista al paciente y familiares, las técnicas de neuroimagen como STAC, RMN, que es resonancia magnética nuclear, estudio de fisiología y función cerebral, tomografía por emisión de fotón único y demás, ¿no? Y después dice que sigue la evaluación neuropsicológica formal, la evaluación de alteraciones emocionales, evaluación de resultados de programas de rehabilitación y algo así, ¿no? Ok. Muy bien. Si era algo así o también son las pruebas, porque eso, bueno, difieren mucho sobre las pruebas si son para niños, para adultos, y depende mucho de un síndrome, ¿no? Vamos a ver qué más nos comentan. Dice Ale, encontré muchas y no sabes cuál anotar, encontró 7 pruebas. Angiografía cerebral, nos dice Lupita Ventura, electroencefalograma, pulsión, tomografía computarizada, sí. Además hay pruebas neuropsicológicas específicas. Encontré otras. La escala de madurez de neuropsicología escolar, la escala McCarthy de inteligencia y psicomotricidad para niños, batería de evaluación, Seguimos. Batería de evaluación de Kaufman para niños, test neuropsicológico infantil, DNCAS, DAS, está medio extraño. Bueno, el sistema de evaluación cognitiva, que dice que que lo que ayuda es en tareas de fluidez verbal, su prueba de vocabulario de Witch, prueba de denominación de Boston, tareas de capacidad visoperceptiva, visomotor, como el test de Bender, tareas de racionamiento abstracto y flexibilidad cognitiva, test de clasificación de tarjetas de Wisconsin. Eso es muy importante, Prueba de semejanzas, y fueron todas las que encontré. Ok, muy bien. En general, aquí esto es importante porque vamos a ver todo el gran universo de las pruebas neuropsicológicas a las cuales vamos a tener acceso, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia entre la prueba neuropsicológica y la psicológica? Técnicamente ninguna, ¿va? Las mismas se construyen bajo los mismos conceptos y parámetros que cualquier otra prueba que van a ver durante todo el curso que tengan, ¿ok?
La intención es de que puedan hacerlo de manera ampliada porque es como llegar a un taller. Sospecho que si bien ya tenemos mucho bagaje teórico, necesitamos un poquito más de bagaje práctico. La planeación para este semestre estaba en que todo el parcial nos íbamos a llevar con un taller de evaluación neuropsicológica. Y en el taller se avientan las pruebas, vamos observando, vamos categorizando, vamos ampliándolas. En fines didácticos podemos fotografiar lo que queramos, pero a Pero veces... es que aquí hay como que dos tipos de pruebas, ¿no? Están las pruebas que no implican una invasión de algún tipo radiológico o similar, y las el encefalograma, una prueba más radial, ¿no? Pues yo las dividiría como en esas dos, ¿no? Más o menos. Sí, tenemos pruebas de neuroimagen. Esas sí son pruebas neurológicas estándar. La intención fue que pudieran, además de estas técnicas de neuroimagen, observar pruebas neuropsicológicas, que son sobre todo estructuradas en lápiz y papel, aunque tenemos nuevas vertientes que ya son computarizadas. Las pruebas neuropsicológicas no van a implicar invasión, o sea, no son situaciones invasivas, sino son de correlato específico. Y, repito, el chiste era poder intentar encontrar la lógica y el sentido a todas las herramientas que tenemos para poder ir utilizándolas. Imaginemos este símil en la clase. Vamos a trabajar de mecánicos, pero no conocemos qué es un motor, no sabemos qué es una llave, qué es un Stilson. Entonces, poco a poco vamos a ir observando esta mecánica del taller, pero no lo podemos hacer hasta que nos metemos, ¿sale? Hasta que entramos, hasta que abrimos un cofre, hasta que vemos una caja de herramienta y vamos aprendiendo a discriminar cuáles son las opciones mecánicas que tenemos para modificar estas intervenciones con autos, con motos, con lo que nos antoje. O sea, les pedí una actividad similar como que llegaran al taller a abrir la caja de herramientas, conociendo nada, pero simplemente empezando a involucrarse. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con personas. Nótese que teóricamente hemos hablado de funciones psicológicas superiores y de las funciones cognitivas y de cómo esto representa a las personas. Hemos hablado de muchas cosas que a lo mejor no tienen un sentido práctico. Vamos a intentar en este taller asentar todo el contenido teórico que hemos revisado con el sentido práctico de la observación, ¿vale? Y para ello, les voy a pedir que prestemos atención a la pantalla. Vamos a analizar en esta clase un caso, ¿les parece? Voy a tener abierto el chat, vamos comentando en el chat y si no vamos abriendo también en el, vamos abriendo en el micrófono para platicarlos. Nos dice el Flor, pruebas neuropsicológicas, consumo de calades circulares o funciones cerebrales, ¿ok? Son algunas de las muchas vertientes a evaluar en las pruebas. Nótese aquí que vamos a tener dos características, ¿sale? La primera, hay 3 niveles, 3 formas, 3 características de prueba. Las primeras son pruebas de cribado. ¿Lo habían escuchado? ¿De qué, perdón? Pruebas de cribado. Las pruebas de cribado son pruebas que nos van a permitir el diagnóstico en sí o en no. Por ejemplo, el COVID tiene su prueba de cribado para ver si es sospechoso, que son todas esta serie de preguntas que se van haciendo a los pacientes. Flujo nasal, dolor de y nos da el acceso a una prueba más específica, que en este caso sería la prueba de laboratorio de COVID. Si tú no fuera concluyente, tuviéramos que acceder a otro tipo de pruebas que van a ser baterías amplias en donde además del COVID van a revisar otras infecciones virales, como la gripe común, como la influenza y demás. ¿Se entiende? Hay pruebas que nos van a iniciar el diagnóstico, hay pruebas que nos van a observar la especificidad del diagnóstico y hay baterías completas que nos van a revisar toda la función. Ustedes ya conocen una prueba de cribado.
La prueba de cribado por excelencia en ambiente hospitalario se llama Mini-Mental, que la aplicaron el año pasado a 3 pruebas de esas, algunos de sus conocidos, como parte de la evaluación, ¿se acuerdan? Esta pequeñita prueba es específica para poder ir valorando todas estas características iniciales de la función psicológica superior, de la función cognitiva. Y esa situación nos va a permitir, a su vez, acceder a las cosas que estén raras. Imaginemos que nosotros aplicamos un Mini-Mental cribado. Voy a escribirlo. Pruebas de cribado. En esas situaciones vamos a tener estas pruebas, e imaginemos que le aplicamos el Mini-Mental a una persona con mucha edad. Nos sale bien en todo, menos en memoria. En memoria no recupera, no accede, no se graba, no nada. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que utilizar pruebas específicas para su medición de la memoria, o en todo caso, una batería completa que nos permitiría tener la memoria o la observación de la memoria, y no solamente la memoria de elementos aislados como aparece en el Mini-Mental, sino memoria semántica, memoria procedimental, memoria a largo plazo, memoria a corto plazo. Son baterías que nos van a permitir el manejo amplio de esa situación. Ahora bien, vamos a intentar darle un seguimiento más técnico. Permítanme un segundo. Vamos entonces a revisar un artículo científico de un caso de un paciente específico, ¿les parece? Ya habíamos estado interviniendo un poco, ya habíamos estado un poco en la mecánica, de observar cómo es que se están dando la aproximación a nuestros pacientes, con algunos videos, con algunas intervenciones. Me gustaría que pudiéramos revisar este caso, porque es un caso como muchos de los que se les presentarían en la vida cotidiana del psicólogo, o bien en la vida cotidiana del neuropsicólogo. Si prestan atención a la pantalla, van a leer manejo cuantitativo de un caso de secuestro. Observen que en la mecánica de las clases ya hemos estado intentando observar la participación o la intención de cómo es que se está dando un caso de cualitativo, o sea, en donde aplicamos las pruebas y vamos viendo los tipos de errores que han aparecido para poder discriminarlos o observar la forma en la que están ocurriendo.
Lo vimos cuando ¿quién fue la compañera que hizo la curva de memoria? Jimena en esta clase, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Jimena se aprendió todas las palabras, las 16 palabras? Entonces, ahí es donde más o menos fuimos observando qué se aprendió primero. Lupita, tienen razón, Lupita. Cuando Lupita se aprendió qué palabras, cómo lo estaba diciendo, cuánta seguridad tenía, cómo respondía, qué pensaba que iba a responder, y fuimos estructurando cómo se iba presentando esta curva de aprendizaje. Cuando lo vamos a ver desde una forma cuantitativa es porque vamos a utilizar una de estas pruebas específicas que ya estuvieron revisando en internet y que la vamos a ocupar con su puntuación para poder aplicarla. El análisis es igual, debe de ser tanto cuantitativo como cualitativo. Ahorita en la explicación del caso vamos a intentar entender por qué son importantes ambos, pero vamos a dejarlo muy clarito, ¿les parece? ¿Qué vamos a esperar en este caso? El caso sale de una revista indexada, Rehabilitación Neuropsicológica en un caso de amnesia retrógrada aislada. Es un caso virtualmente nuevo, en 2013. Se ve bonito. ¿Y qué vamos a esperar de esto? Es la exposición de un caso de secuestro. La paciente fue secuestrada, que le generó síntomas cognitivos a mediano largo plazo. ¿De acuerdo? En esta exposición vamos a buscar o intentar encontrar el síndrome neuropsicológico, la enfermedad que está subyacente a las características neuropsicológicas que están sucediendo. También vamos a buscar un posible planteamiento del programa de rehabilitación. En el artículo completo lo mencionan, pero no se encuentra como muy bien estructurado. Vamos a ir explorando, ¿sale? Les repito, la intención de esta presentación es de que podamos tener los elementos para que puedan ir integrando ya los conocimientos teóricos que tenemos con la parte práctica, para que nos quede muy bonito el conocimiento que estamos desarrollando. Y en esta situación vamos a buscar las formas plausibles de evaluación. ¿De qué forma es que los autores evaluaron la situación y de qué forma nosotros podríamos mejorar las características evaluativas? ¿Vale? Ya les mencioné, es un artículo con el nombre de amnesia retrógrada. Ya nos podemos dar unos cuantos tips en esa situación. Es de Colombia. Para esto vamos a jugarle un poquito a la información previa que nos va a permitir tener una perspectiva más completa. ¿Sale? Están viendo mi rostro, ¿cierto? Bueno. A diferencia de muchas otras culturas latinoamericanas, centroamericanas, Colombia tuvo una menor incidencia en los conquistadores colombinos que existieron en su proceso de colonización, ¿no? En México no tenemos tantas características porque hubo un mestizaje en general amplio, pero en Colombia sí pudieron mantenerse más las diferenciaciones de su población en cuanto a la mezcla o el mestizaje de colonizadores europeos con los de esta parte de Centroamérica. Lo permite mucho. La orografía de Colombia es muy sube y baja. Hay muchas planicies, pero hay más montañas, hay más cerros. Es más fácil por la forma en la que tienen su país esconderse en ciertas regiones. La paciente es una paciente femenina de 28 años en su exploración que vive en la región de Antioquía. A diferencia de México, que nosotros no tenemos divisiones más que las federales, o sea, tenemos 32 divisiones federales, en donde cada uno tiene un estado, y ese estado pues se constituye para sí mismo, ¿no? Pero no tenemos grandes segmentos de estas regiones federales. No tenemos distrito más que el Distrito Federal, pero no hay una consideración geopolítica
Se puede decir la gente del norte, la gente del centro, la gente del sur. Hay esta división, pero es más una división por cultura que por legislación. Antioquía tiene un distrito, o sea, es la parte norte central de Colombia, hay una parte sur, hay una parte central, y así se van dividiendo. Son grandes núcleos de divisiones geográficas. A su vez, Colombia, por tener este rasgo genético en donde pues muchas personas se casaron con primos o muchas personas se casaron con familiares, hay una alta incidencia en factores genéticos, en enfermedades genéticas derivadas de esta situación de procreación. Se tiene estudiado y de hecho la población colombiana es como muy socorrida cuando se trata de ese tipo de estudios porque tienen muy bien diferenciadas las familias y los gametos correspondientes a las variaciones genéticas. Dicho esto, vamos a presentar el caso, ¿les parece? El caso es una paciente femenina, mujer, de 28 años de edad, residente de Medellín, Colombia, ¿sale? Ella, el momento de su evaluación es soltera, sin hijos, diestra y con antecedente patológico. Dicho los comentarios anteriores, como que sospechan de antecedentes patológicos que podamos tener en una familia de una persona común y silvestre colombiana. Nótese que si fue secuestrada, es porque por ahí hay algo extraño, ¿no? ¿Cómo qué creen que tengamos de antecedente patológico? Los leo en el chat. Nadie quiere participar en el chat. Bueno. Lupus eritematoso sistémico, ¿sale? O es una paciente con lupus. Por ahí tenemos entonces esta gran situación porque nos va a permitir entender que ya tenemos condiciones genéticas adversas anteriormente, ¿sale? Hay antecedentes heredofamiliares de retraso mental en la hermana y demencia por parte del abuelo paterno. Vemos que todo el cuadro familiar por ahí tiene heredofamiliares complicadas. Recuerdo, ay, ¿quién dijo que teníamos como primera base la entrevista? Pues ahí se observa, ¿sale? Parte de la buena clínica nos va a permitir una entrevista inicial adecuada, precisa y completa. Esta chica fue víctima de un secuestro durante 4 días y al ser liberada fue evaluada en el servicio de urgencias y posteriormente hospitalizada. Los exámenes iniciales, ¿qué creen que nos dieron? Nos arrojaron intoxicación con escopolamina y benzodiazepinas. La traducción de eso es que la drogaron, ¿sale? La drogaron para que estuviera tranquila, para que tuviera un manejo adecuado. Colombia es muy bueno con el uso en crímenes de fármacos alucinógenos, de ahí el uso de la escopolamina. Y la benzodiazepina, pues es un relajante muscular, un calmante, ¿vale? Además, se observó amnesia retrógrada de toda su vida. Perdió los recuerdos de toda su vida hasta ese momento. No se encontraron señales de abuso sexual ni de maltrato físico. ¿Comentarios hasta ahí? Bueno, dice Chayito, no. Clonazepam, sí, muy probablemente utilizaron algún tipo de clonazepam, algún tipo de benzodiazepina, para dormirla o para mantenerla tranquila. Posteriormente a la alta comenzó manejo con psicoterapia cognitiva, neurológica y psiquiátrica.
La paciente fue diagnosticada. ¿Con qué diagnóstico creen que salió diagnosticada desde el principio? Cuéntenme. La acaban de secuestrar, entonces, ¿qué diagnóstico creen que le dio el doctor? ¿Alguna idea? Postraumático, exactamente. Perfectamente bien contestado. Salió con estrés postraumático porque es el primeritito que está ocurriendo y depresión mayor. A la paciente fue medicada con sertralina, que es el antidepresivo para la edad y para el género más recomendado. Y 5 meses después del evento, 5 meses después de que fue secuestrada, la remitieron a neuropsicología. Recordemos que ella, desde que pasó el secuestro, perdió pues perdió todos los recuerdos, todas las vivencias de su vida pasada. En esta consulta, la paciente y su familia reportaron una pérdida severa de memoria remota. Memoria remota no es un diagnóstico neuropsicológico, pero bueno, demos chance. Con preservación de la memoria reciente. Relataron que la paciente olvidó todo lo referente a su vida, olvidó por completo leer y escribir, no reconocía a sus familiares, olvidó sus estudios profesionales y su oficio. No se orientaba en la ciudad, no recordaba los significados de las palabras y se le olvidó bailar, cocinar y nadar. Qué raro, ¿no? Chequen que si bien estamos hablando de muchos tipos de memoria, ¿por qué no está mandando un link, Luis? Ok. ¿Se entiende? Imagínense que de repente, sin deberla ni temerla, la secuestran y después de este secuestro olvidan cómo usar electrodomésticos, cómo escribir, cómo leer, olvidan quién eran en el pasado, eventos significativos con sus familias. Está muy difícil. Puede ser por ahí, tenemos que hacer una exploración amplia, porque puede ser que a lo mejor los captores le dieron un cachazo, puede ser que tuvo algún tipo de vascularidad, puede ser que algo haya ocurrido, pero mientras el shock emocional que está viviendo es terrible, es muy, muy, muy grandote, ¿vale? Veamos lo demás. Posterior a la alta hospitalaria comenzó el manejo con psicoterapia cognitiva. Así ya lo leímos. No reportó amnesia anterógrada, o sea, era capaz de entender todo y de recordar todo lo que había pasado algunas horas antes de su evento. La paciente incluso, luego de que regresó a casa, comenzó a aprender nuevamente lo que había olvidado, como la lectura, la escritura, los nombres de los objetos y el manejo de electrodomésticos con adecuados progresos. Habrá sido por la psicoterapia, habrá sido por la intervención neurológica, habrá sido por el uso de sertralina, no lo sabemos, pero en general la paciente continuó con buen progreso en el aprendizaje de las cosas. ¿Qué le hicieron a la muchacha? Se le practicó una evaluación neuropsicológica en el Instituto Neurológico de Colombia, en el que se observó una paciente orientada en 3 esferas: tiempo, espacio, persona. O sea, que la persona supiera su nombre, que la persona supiera en qué día vive y a qué hora estaba viviendo en ese momento. La paciente tenía completa preservación de la memoria reciente e integridad de los procesos gnósicos prácticos. ¿Qué significa eso? Que yo era capaz de saber qué es esto y qué implica esto, así como soy perfectamente capaz de poder escribir mi nombre en el aire. ¿Por qué? Porque mi gnosia, o sea, mi capacidad de reconocimiento está bien y mi praxia, mi capacidad de ejecución se encuentra adecuada.
¿vale? ¿Qué más nos dice la intervención? Se encontró una, a nivel del lenguaje se incluyó afectaciones léxico-semánticos por pérdida de las palabras y de los significados. Nosotros teníamos una paciente entonces que le decimos qué es esto y sabía para qué servía, sabía qué función tenía y cómo se aplicaba, porque hacía esto, porque hacía esto, porque hacía esto, pero no podía unir la palabra borrador con el objeto borrador, ¿sale? A eso se refiere cuando tenemos esta situación. Entendemos perfectamente que esto es una, pero la paciente decía, es crujiente, es dulce, es fibrosa, es sabrosa, pero no podía unir este concepto con la palabra manzana. ¿Sale? Ahora bien, ¿dónde me quedé? ¿Qué más le hicieron? ¿Cómo se llama esta prueba? ¿Ya la habían visto antes? Los leo en el chat. Ya habían visto esta prueba antes, dice Jimena Ño. Se le hacen pruebas de neuroimagen. Va a ser una tomografía axial computarizada. Quien puso TAG, por ahí vamos más o menos, pero es una tomografía axial computarizada. Se inyecta en la sangre de los pacientes un medio de contraste, en donde ese medio de contraste permite observar tres elementos. Elementos de la masa encefálica, elementos de la ausencia de la masa encefálica, que puede ser vacío o puede ser agua. ¿Y qué creen que sea esta circunvalación grandota, 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 grandota? ¿Qué se les inyecta? Un medio de contraste. Suele ser un hisopo radioactivo estable que se pone en la sangre y que de repente nos hace que para la tomografía brillemos como estrellitas. Bueno, ya dijimos, esto es masa encefálica, esto es sustancia blanca y gris, esto es vacío o agua. ¿Qué creen que sea lo redondito, muy, muy blanco que puede estar presente en esa imagen? Los leo, los escucho. ¿Cómo que se les antoja? ¿El cráneo? Cráneo y hueso. Cuando tenemos cisticercos y los cisticercos se ponen calcificados, o sea, se hacen bolita y se mueren, vemos cómo todo el aparato, todo el encéfalo está súper, súper, súper lleno de puntitos blancos porque ya son oxalatos de calcio y ya están calcificados. Lo mismo con el hueso, con las estructuras óseas, ¿sale? Bueno, ¿qué pueden ver de raro en esto? Nos dice el pie de la imagen. La TAC en la que se encontró prominencia en las circunvoluciones, especialmente frontales, y leve dilatación ex vacuo del sistema ventricular. Esto sería el sistema ventricular, y las circunvalaciones van a ser todas estas venitas, todas estas arrugas que tiene el cerebro. Recuerden cómo lo habíamos puesto. Son bolitas, recuerden que habíamos hecho la situación de la nuez, que en nuestro cerebro parece estas arruguitas como si fuera una nuez para plegar el espacio. Pues bueno, ese espacio estaba ya muy distendido. Y lo podemos ver en las partes frontales. Esta parte oscura negrita debería ser más cerrada, casi como esta donde se encuentra el cursor en este momento, o como esta, ¿se observa? Pero no, tenemos grandes áreas que se encuentran vacías, incluso en la parte polar del frontal. ¿Lo notan?
cómo todas estas circunvalaciones deberían de estar considerablemente más cerradas, y eso nos puede dar deterioro, nos puede dar unas condiciones de, a lo mejor, un tipo de envejecimiento prematuro, a lo mejor algún tipo de atrofia, a lo mejor algún tipo de disfunción, porque la parte frontal se nos está deteriorando. Situación importante precisamente porque estamos hablando de un proceso en donde la genética también tiene algo que ver. Recordemos que tiene el abuelo, demencia. ¿Qué tiene la hermana? Alzheimer. No, la hermana, recuerden el caso, tenía retraso mental. Muy bien, Raúl. Y podemos ver que existe un compromiso, ¿sale? Observen que es una paciente que llega 5 meses después de su secuestro y que llega con ustedes diciéndole, ya no recuerdo mi vida, ya no recuerdo quién soy, no recuerdo mucho de mi pasado, se me dificulta poder decirte qué significa esto, sé que sirven para ver, sé que sirven para ponértelos en el rostro así, pero no sé, no me acuerdo, no me llega bien el nombre de estas cosas que empiezan con L. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que van haciendo? ¿Qué es lo que se va interesando? La exploración con pruebas neuropsicológicas. Ya vimos la exploración con la prueba de neuroimagen, ya vimos que hay un deterioro, y esto es lo que nos aparece en la evaluación neuropsicológica del paciente. Se le aplicó Mini-Mental, ¿ya vieron cómo aparece? ¡Ah, muy bonito! Al principio hicieron 2 evaluaciones, la primera y la segunda. La primera en el 2012, 5 meses después de su secuestro, y la segunda 13 meses después, en el 2013. ¿Sale? Y vemos las puntuaciones y la diferencia de las puntuaciones. Esto ya nos puede decir un acercamiento, una forma de ver cómo es que nuestras personas están respondiendo. Pero, ¿para qué sirven todas estas pruebas? ¿Ya vieron cuántas pruebas son? Son muchísimas, ¿no? Y eso es parte de una batería estándar, de una batería que nosotros diseñamos para el paciente, que nos va permitiendo la observación de cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Se le hace una valoración inicial, se hace un proceso de intervención neuropsicológica para mejorar, investigar, aumentar la capacidad, y después se aplica la misma batería por lo menos con 6 meses de diferencia. Si se aplica la misma batería con menos de 6 meses, no son válidos los resultados. Se supone que la vida de las personas más o menos cambian en segmentos de 6 meses. Cada uno de nosotros no somos iguales a las personas de hace 6 meses con las que convivimos. Y eso también aplica para la función psicológica, para nuestro cerebro. Vamos a ver qué es lo que el estado general de la conciencia lo podemos evaluar con el Mini-Mental, pero la atención la vamos a evaluar con Trail-Melkin Test y con ejecuciones continuas, la memoria con una curva de memoria verbal que es muy parecida a la que hizo Lupita, una evocación inmediata de la figura de Rey, que es una figura no natural, que por ahí tenemos que aprender y copiar. Las nocias, o sea, la capacidad de reconocimiento, nos permite un test de percepción visual no motriz. Las praxias las volvemos a retomar con la copia de la figura de Rey. Y están estas otras. Test de Boston, por ahí alguien lo mencionó en la revisión de las pruebas. ¿Qué hace el test de Boston? ¿Qué mide? Alguien lo dijo, por eso estoy haciendo la pregunta directa. ¿Qué mide el test de Boston? Lenguaje, exactamente, Chayito. Fluidez semántica también va a ser característica del lenguaje. Y vamos a buscar las funciones ejecutivas con la clasificación de las tareas de Wisconsin.
Wisconsin también salió dentro de las pruebas que ustedes pudieron evaluar. ¿Cómo vamos a interpretar estos valores? Vamos a ver, la figura de la 2012 es como recibimos a la paciente, la figura del 2013 es como sale. Cuando medimos la atención, vemos que en la primer parte tienen las mismas puntuaciones, 15 y 15. Veamos desde el Minimental, en el Minimental sube un puntito, significa mucho avance. Veamos cómo le va a los demás. Atención, se mantiene la misma puntuación, 15 de 16 elementos, pero ahora lo hacen menos tiempo y con ningún error. Al principio le tarda 1 minuto 14 segundos, las apóstrofes en ese lado se llaman segundos. Si tuviera una sola apóstrofe sería minuto. Tarda 74 segundos, 1 minuto 14 segundos, y en la segunda 41 segundos. Lo hace más rápido. Eso es una buena intención, una buena intervención en la atención. La memoria al principio logra 7 elementos, en el 2013 evoca 10 elementos. Una condición también altamente significativa. La evocación diferida es de 3 de 10 elementos, que en general se mantiene y se mejora, y el reconocimiento se mantiene en los 2 años. ¿Ok? La evocación inmediata de la figura de Rey, que es la prueba visomotora, vamos de 23 puntos que tiene al principio a 27. No es tan significativa como la otra, pero igual es importante. Nótese que se lleva más tiempo. En la del 2012 se lleva nada más 94 segundos en hacer la prueba, y para el 2013 se lleva 2 minutos 9 segundos. Casi un cuarto de tiempo extra. Las náuseas es un test de percepción visual no motriz que virtualmente se mantiene igual, 35-36, por eso sabemos que no hay problema gnósico. Y las praxias se mantienen en las mismas características. Obsérvese que en la segunda ejecución tarda 30 segundos más que en la primera, poquito más de 30 segundos. Lo que sí, pero los puntajes y los tiempos se mantienen en el mismo segmento. Veamos donde sí tendríamos broncas o donde sí tendríamos que ver cómo se está esperando la situación. Lenguaje, test de Boston, cuando sale del secuestro quedan 36 puntos, 36 de 60. Cuando está en el 2013 ya con muchas situaciones esperadas, logra 56 de 60. Muy buena intervención. Logramos casi la mitad mejoramos casi la mitad del puntaje. La fluidez semántica estamos en un promedio de 20 de 22. Es alto, pero no significativamente alto. Y no tenemos información de cómo les fue en el WISE, en las escalas del WISE, pero sí sabemos que más o menos le va bien en la evaluación del 2013. Veamos la función ejecutiva. Recuérdenme qué estructura del cerebro va a regular la función ejecutiva. ¿Cuál es la función que va a regular la ejecutiva? ¿Cuál es la región que va a regular la función ejecutiva? Ya lo puso Cheguito en el chat. Pero lo vemos en la pantalla. Frontal, exactamente, el área frontal. Observen que aquí nosotros tenemos muchísimo compromiso frontal. ¿Por qué? Porque una imagen, una foto, nos está diciendo que esa parte está mermada. Y veamos, los errores de la clasificación de Wisconsin en el 2012 eran de 28, para el 2013 fueron de 18. Casi una tercera parte de los puntos, muy significativa. Los errores totales bajaron, el número de categorías se mantiene, los errores perseverativos se mantienen, las respuestas de nivel conceptual aumentan en el 2013 y la fluidez fonológica curiosamente baja. ¿Qué es fluidez fonológica? Cuando yo les hago la pregunta, díganme todas las palabras que empiecen con la letra P en 1 minuto, y entonces empezamos a decir Padro, Pedro, Podro, y ahí queda.
¿Sale? En este sentido tenemos la observación. Este es el análisis cuantitativo que nosotros le damos al uso de la prueba. La prueba llegamos, la compramos, la ejecutamos, la calificamos y nos va a dar una puntuación numérica. La puntuación numérica nos sirve de mucho en esta parte de la comparativa, pero si observan, aunque ya pudimos describir muy bien la condición de la paciente, y aunque esta condición de la paciente se observa en el paper que se publica, pues realmente cómo rehabilitaron no se expresa. Les voy a pasar la liga del artículo para que lo puedan ver, porque ahí hay un atisbo de cómo realizaron el proceso, pero sigue igual entre azul y buenas notas. Lo que nos interesa en este artículo es saber cómo es que se fue haciendo este procedimiento, que si se dan cuenta, pues está bastante nutrido. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados del tratamiento? Todos al monitor, por favor, muchachos. ¿Qué resultado creen que nos dio? 12 meses después del secuestro, la paciente finaliza la rehabilitación neuropsicológica con buenos procesos en la recuperación. ¿De qué tipo de memoria, chicos? Díganme, cuéntenme. Ejecutiva. No hay memoria ejecutiva, pero a largo plazo. Avance en la ejecutiva. ¿Alguien habló o fue un fantasma? A largo plazo. La memoria a largo plazo. Eso es algo importante que fue ocurriendo. Vamos a destapar, diría Chabelo. La memoria semántica, la memoria que me va a permitir relacionar. ¿Por qué? Porque es esa memoria en donde yo te voy a decir, estos sirven para ver, nos los ponemos en la cara, estos lentes, yo ya puedo evocar la palabra lentes, y digo, este vaso, y en este vaso, que se llama vaso, ¿sale? Y vamos logrando esta parte semántica de observación en todos los momentos, ¿sale? De aquí, ¿qué más nos dio? Se le practica una evaluación neuropsicológica 13 meses después del evento traumático, en el que se compararon los resultados actuales con los del primer estudio. En esta evaluación se evidenció una mejoría significativa de los procesos neurolingüísticos del tipo léxico-semántico y la memoria semántica, que fueron lo que mejoró muchísimo. Hubo preservación de las demás funciones cognitivas. Lenguaje, función ejecutiva, atención, más o menos estaban conservadas. En cuanto a la memoria episódica, durante el mes 12 posterior al secuestro, la paciente presentó una recuperación parcial, súbita y espontánea, o sea, que de repente fue mejorando, y fue mejorando de forma progresiva, a lo mejor no atribuible a la rehabilitación neuropsicológica. Observen que la única situación de riesgo, el único factor de riesgo fue el gran impacto que sacó la parte del secuestro, ¿vale? Chin, me secuestraron, ¿cómo no se me va a derrumbar todo el mundo? Y esas situaciones son las que hay que revisar. Si fue una condición neuropsicológica o fue una condición psicológica. ¿Y qué nos dicen? ¿Por qué creen que los autores lo explican? La paciente presentó una recuperación parcial súbita y espontánea de la memoria episódica remota. Recordó diferentes eventos autobiográficos, principalmente de su niñez y su adolescencia. Esta recuperación se presentó en el contexto de una catarsis emocional provocada en una reunión familiar. Y entonces llegamos de estar secuestrados en nuestras casas y vemos por fin a nuestras familias y a nuestros seres queridos. Y nos acordamos de todo lo bueno que hemos vivido en los últimos años. Algo similar le pasó a la paciente. De repente estaba con esta frustración, llega a un evento familiar, y en el evento familiar va recuperando cada vez más recuerdos de su infancia tardía, de su adolescencia. ¿Sale?
La memoria procedimental se recuperó paulatinamente. La paciente reaprendió patrones motores como cocinar, practicar su autocuidado, bañarse, peinarse, bailar, conducir su vehículo, manejar electrodomésticos y manejar dispositivos electrónicos. La chica ya sabía usar otra vez el iPhone. Qué bonito, ¿no? Aquí que nos dice Jimena. ¿Por qué lo recupera? Exactamente, Jimena, a esa conversación quería llegar. ¿Ustedes por qué creerían que la paciente va recuperando esta situación? Por la rehabilitación neuropsicológica, por el tiempo que pasa, por la readaptación con el medio, por la intervención que tuvo su familia, porque si lo explican en el paper es que fue algo significativo, pero no explican cómo. Readaptación. Probablemente las vías neuronales del estrés fueron por ahí motivo de la situación. Hay que ver el programa de rehabilitación porque, ¿qué creen? La tomografía sí sale que existe un daño en en los bordes del lóbulo frontal. Entonces, ahí hay que ver de qué forma también ese daño estaba siendo función de lo que íbamos observando. Recuerden que las clases pasadas les he comentado, una cosa es de que el paciente sea o salga mal y otra cosa es que sea funcional. Cuando lo vemos específicamente podemos ver por qué está mal, pero a lo mejor en la vida cotidiana tiene tantas formas de unir las cosas que es un paciente perfectamente funcional en su segmento. Esta paciente tiene 28. Somos una bala, somos la mejor versión que nosotros podemos ser de nosotros mismos, ¿vale? Por eso es complicado. Les voy a pasar el artículo original, revísenlo, léanlo, ¿sale? Son 3 páginas, está muy sencillito y muy cortito. ¿Vale? Y en este caso creo que todavía nos queda un poquito de sinsabor cómo es que se ejecutan las pruebas. Este es un video de la UNAM. Véanlo si se quieren entretener unos 15 minutos. Está hecho por estudiantes. No está mal, pero tampoco es el mejor. Aún así nos permiten observar algunas ejecuciones de cómo se van realizando estas maneras de intervención, ¿vale? El objetivo de la clase fue que pudiéramos encontrar la lógica dentro de la estructura del uso de las pruebas. Nosotros podemos llegar con un lápiz, una piedra y un papel y evaluar al paciente encontrando el factor que nos dará el síndrome neuropsicológico que tendremos que ver. Síndromes neuropsicológicos señalados en afasias, agnosias, apraxias, dificultades del lenguaje, síndromes disejecutivos y demás. Pero no es hasta que usamos las pruebas neuropsicológicas en donde tenemos marcadores de tiempo, marcadores de puntuación, que nos permiten hacer la interpretación de que ahora sí las intervenciones vienen de un lugar y no solamente por generación espontánea, como nos estaba preguntando Jimena. ¿Sale? Tarea. Vamos a revisar el capítulo 3 de Portellano, estudio funcional del sistema nervioso. Van a leer todo, pero vamos a enfocarnos en el capítulo, en el segmento 2, estudio de los lóbulos cerebrales. Va escrito en el chat. Tarea es lectura, mujer. O sea, de que tenemos que leerlo, tenemos que leerlo. Que lo pongamos en un documento de Word y lo mandemos al receptáculo de tareas es distinto. Pero de que hay que leerlo, hay que aventarnos. ¿Sale? Ahora que si quieren podemos hacer cuadros comparativos. Vale.
Profe, ¿puede poner allí, por favor, de dónde es su lectura? ¿Cómo? ¿Otra vez? La lectura, ¿cuál lectura? ¿La del artículo que revisamos? ¿O el que va a quedar de tarea? Estoy subiendo el artículo de tarea. Es del libro de Portellano, capítulo 3. El capítulo 3 se llama Estudio funcional del sistema nervioso, pero vamos a prestar atención en el segmento 2 del capítulo 3 llamado Estudio de los lóbulos cerebrales. Perdón, ahí la regué. Es Estudio de los lóbulos cerebrales. ¿Vale? Las páginas empiezan de la página 68. La primera parte es si tienen dudas sobre los bloques funcionales y cómo se estructura el cerebro, ¿sale? La segunda, vamos a encontrar características del síndrome, ¿ok? Bien, vemos el temario para que no quede duda. Observen que el capítulo 3 viene disfunciones funcionales. Lo localizo ya. Áreas primarias de asociación. Ahí. Células nerviosas, sustancia blanca, gris, todo eso ya lo vimos, ¿sale? Pero el estudio de los lóbulos cerebrales vamos a encontrar unidades sensoriales, unidades motoras de la corteza, lóbulo occipital vamos a encontrar estocoma, ceguera cortical, agnosias visuales, alucinaciones visuales, procesamiento somestésico, sentido del gusto, control motor, esquema corporal, memoria, orientación espacial. Son ya patologías de cada uno de los lóbulos, o sea, ya son síndromes de cada uno de los lóbulos, ¿va? Vamos a leerlo bonito y claro y vamos a encontrar la lógica de toda esta estructura sindrómica para que nosotros podamos identificar cuándo están presentando este tipo de problemas, así como cuándo vamos a intervenir con qué prueba neuropsicológica para observar su presencia o ausencia. ¿Sale? ¿Alguna duda? Vamos a detener la grabación y nos quedamos con ustedes en chat, ¿sale?